poco desde su creación, para que a nombre del Gobierno federal realice los trámites en materia de asignaciones, las licitaciones de contratos de exploración y extracción, en donde contra toda lógica no tendrán injerencia ni en la determinación técnica sobre qué tipo de contrato realizar, ni en la determinación económica. La primera a cargo de la Secretaría de Energía y la segunda a cargo de la Secretaría de Hacienda. Es decir, se va a dedicar a una mera organización de un proceso de licitación cuando su naturaleza debería de ser técnica. Otra contradicción la podemos ver en la determinación de la medición de las extracciones de hidrocarburos por parte de asignatarios y contratistas. Resulta que será, bajo la opinión de la Secretaría de Hacienda, cómo se determina cuánto gas y petróleo se extrae de los pozos. Y la Comisión Nacional de Hidrocarburos tendría que acatar esta opinión. Vaya contradicción. En todo caso, mejor que se le quite la atribución a la comisión y que ya sea directamente Hacienda quien determine cuánto se extrae, aun cuando el mismo subsecretario de Ingresos reconoció aquí, en la Cámara de Diputados, la incapacidad técnica de la Secretaría en temas del sector hidrocarburos. Al final, no resulta convincente el cómo justifican la intervención de las comisiones, que ahora se supone actuarán de manera coordinada. Se dice que la inclusión de nuevos participantes en el sector energético, así como de esquemas, mecanismos, reglas, instrumentos nunca antes pensados en nuestro país, implican otorgar un rol preponderante a los reguladores y se propone un esquema basado en las mejores prácticas, que por cierto nunca se dice de quién ni de dónde. Esto no quiere decir que no consideremos adecuada la existencia de los reguladores. El problema es que parecen, en todo caso, unas oficinas de trámite de permisos y organización de eventos, dejando en duda el papel técnico a desempeñar, además de la autonomía que presumen otorgarle. Si bien el desempeño deficiente del sector energético del país se debe a muchas razones, todas ellas relacionadas con la administración del gobierno, la influencia de los reguladores hasta hoy ha sido poco significativa. Pareciera que no se regula realmente mucho, por lo menos no es posible ver los efectos, todo esto en un contexto de empresas estatales, por lo que al pensar de cómo estos órganos se enfrentarán a los grandes corporativos privados, a las fuerzas hegemónicas internacionales, a los grandes intereses económicos vinculados a los bancos, las petroleras y las eléctricas, pues nacen muchas dudas. Recordemos los antecedentes respecto a las acusaciones de actos ilegales de la Comisión Reguladora de Energía, respecto al servicio público de energía eléctrica y los permisos que otorgaba a privados, implicando esto un cúmulo de violaciones a la ley con graves daños a la CFE y a la extinta Luz y Fuerza del Centro. A la CRE se le ha relacionado por ayudar más a privados que a las empresas del Estado, incluso antes de la privatización formal. Consideramos que los organismos que se crean tenían que haber sido fortalecidos previos a la apertura. Es necesario que obtengan credibilidad y sobre todo resultados claros que aseguren un papel firme de control y regulación en un sector complejo y expuesto a corrupción, con desafíos de conocimientos técnicos y humanos, dada la evolución tecnológica en la exploración y la extracción. Incluso los órganos reguladores de muchos países desarrollados, con experiencia en regular sectores con participación privada, se han visto superados por no ir a la vanguardia en todos los aspectos requeridos para ejercer su papel. En la Ley de Órganos Reguladores se establecen atribuciones para realizar contrataciones de personal o empresas para que los asesoren y los capaciten, en el entendido que ninguno de los órganos cuenta con suficiente experiencia ni capacidad, ni el personal adecuado para llevar a cabo el encargo conferido. Por un lado, hay que decir que es bueno que esto se reconozca. Por otro lado, también hay que decir que esto implicará serios riesgos, ya que los que asesoren a los órganos serán indudablemente los que asesoren a los participantes privados del sector. En el artículo 29 de la Ley de Órganos Reguladores coordinados en materia energética se contempla que estos podrán disponer de los ingresos derivados de los derechos y aprovechamientos relacionados con sus servicios, los cuales serán
la emisión y administración de permisos, las autorizaciones, las asignaciones y los contratos. Esto significa que los órganos reguladores se financiarán con recursos autogenerados o con recursos propios, dejando pasar por alto las decisiones de la Cámara de Diputados. Se contempla que los órganos reguladores coordinados en materia energética podrán instruir a un fiduciario la aplicación de los recursos a la cobertura de gastos necesarios para cumplir con sus funciones y no podrán acumular recursos superiores al equivalente de 3 veces el presupuesto anual de la comisión de que se trate. Esto no es admisible, ya que no se justifica a cuenta de que los órganos hasta 3 veces su presupuesto, cuando se supone que lo asignado en el presupuesto de cada año asegura su funcionamiento, por lo que esta disposición solo puede verse como un reparto de ingresos extraordinarios injustificados. Hay un claro conflicto de intereses en el artículo 8, fracción 6, en donde se mencionan los elementos para nombrar a algún comisionado. Esta fracción establece que para ser comisionado es necesario no haber ocupado en el año previo a su designación ningún empleo, cargo o función directiva de las empresas que estén sujetas a la regulación de los órganos reguladores. Esto no es ni cercanamente un tiempo suficiente para evitar el conflicto de intereses, por lo que tiene que ampliarse si se quiere de verdad tener órganos que no sean manipulados. Ya voy a terminar, pido un poquito de flexibilidad por favor con el tiempo. Se les otorgan atribuciones inconstitucionales a ambos órganos. Los acuerdos de delegación de facultades violan las atribuciones del Congreso, establecen decisiones que pueden ser impugnadas solamente, exclusivamente, mediante juicio de amparo indirecto, sin ser objeto de suspensión, lo que implica que una ley no reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución establezcan regulaciones sobre el amparo, lo que es absolutamente impropio e ilegal. Respecto a la Agencia de Seguridad Industrial y Protección Ambiental, en el artículo 2 de la ley que le da origen, establece que conducirá sus actividades con sujeción a lo dispuesto en esta ley y los instrumentos que se emitan en el marco del Sistema Nacional de Planeación Democrática y las políticas que determine el titular del Ejecutivo Federal. Este tema sin duda plantea una situación de total manipulación del Ejecutivo sobre la agencia, tomando en cuenta que será desde el Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Energía, la que determine cuáles son las áreas de explotación, por lo que al obedecer las acciones que determine el Ejecutivo, como se dice en este artículo 2, la agencia nunca podrá ir en su contra, aunque se consideren áreas de explotación que tengan un impacto negativo en sentido ambiental, por lo que su función se vuelve completamente inútil. Para ver un ejemplo, diputado Benavides, mucho le agradecería esta mesa pudiera concluir. 30 segundos, Muchas gracias. por favor. Para ver un ejemplo de lo poco que le va a importar al Ejecutivo esta agencia, podemos mencionar lo que se establece en el artículo 36 de la Ley de Hidrocarburos respecto a las autorizaciones para la perforación de pozos. La autorización a que se refiere este artículo se ajusta a los plazos establecidos conforme a la regulación que emita la Comisión Nacional de Hidrocarburos. En caso de no emitirse una respuesta a la solicitud por parte de la Comisión Nacional, dentro del plazo establecido en dicha regulación, esta se entenderá en sentido favorable, es decir, la afirmativa ficta. Esto implica que la Comisión Nacional de Hidrocarburos podría no atender una solicitud de autorización respecto a un área de explotación que de ser explotada implique un daño ambiental o de seguridad industrial y la agencia jamás sería consultada. Por estas razones mencionadas anteriormente es porque votaremos en contra de este dictamen. Muchas gracias. Tiene el uso de la palabra el diputado Ricardo Mejía Verdeja.